Bienvenidos a esta charla y ahora queremos compartir con ustedes acerca de protección total con Check Point Infinity. Check Point Infinity presenta su nueva solución Infinity Total Protection que previene ciberataques de gran escala en tiempo real. Las tecnologías empleadas por Infinity Total Protection incluyen un servicio de prevención de amenazas en tiempo real que combate ransomware, bots y malware desconocidos a través de una tecnología de inteligencia que amenaza en la nube y machine learning para identificar nuevos ataques. Conozcamos más de esta solución en esta sesión que nos acompaña y nos brinda el ingeniero Diego Cambronero en representación de Check Point. Adelante, ingeniero. Diego, no te escuchas, tienes tu audio. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Perfecto, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diego Cambronero. Yo trabajo directamente para Check Point. Les estaba diciendo que, bueno, Check Point es una empresa israelí con más de 25 años en la industria. Somos la organización de ciberseguridad más antigua a nivel mundial, los que inventaron el primer firewall stateful comercial. Y la idea, como comentó Elizabeth, el día de hoy es hablarles un poquito de qué es lo que ha estado haciendo Check Point recientemente, para que entiendan un poquito cuáles son los retos de las organizaciones y cómo Check Point ayuda a asegurar los ambientes que tengan los clientes, sin importar dónde tengan la información, ¿no? Voy a compartir en este momento mi pantalla. Entiendo que esta es la sesión, la última del día, por lo cual voy a tratar de acelerar un poquito el paso. Obviamente, tratar de dejarles un mensaje claro al final de esta sesión. Vamos a ver. Ahí pueden ver ya la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito de algunas tendencias en la industria. Vamos a hablar también de los retos que tienen las organizaciones hoy en día. Cómo nosotros ayudamos a las empresas de todo tipo a hacerle frente a estos retos que se tienen. Y vamos a hablar un poquito también de lo que son mejores prácticas y la maduración en todo lo que es la industria de ciberseguridad. Para empezar entonces, pues vamos a hablar un poquito de tendencias. Las empresas han cambiado muchísimo la forma en la que trabajan hace muchos años, recientemente hace 5 o 10 años. Las personas cuando ocupaban trabajar tenían que ir sí o sí a la empresa, ¿verdad? Donde tenían su computadora, donde tenían sus datos, de ahí se conectaban a internet, tenían acceso al correo electrónico, tenían toda la información necesaria para pues, poder realizar su trabajo, ¿no? Este ambiente ha ido cambiando muchísimo en los últimos años. Ya las personas trabajan desde su casa. Ahorita me imagino que en el día han escuchado mucho el tema de la pandemia y cómo ha cambiado esto, la forma de trabajar. Hoy más que nunca, pues es una realidad. Las personas en su mayoría están trabajando desde su casa. Tienen un teléfono inteligente desde donde acceden al correo electrónico, desde donde acceden a aplicaciones, información. Tenemos también tendencias de IoT. Son dispositivos o cosas, literalmente, que se conectan a internet, como una cámara IP, un sensor, Alexa, cualquier tipo de dispositivo. Pues hoy en día la realidad es que pues tienen una IP y se pueden administrar desde un sitio central en la nube, por ejemplo, ¿no? La nube también es otro de los cambios que está afectando bastante a las empresas. Muchos ya evitan tener que construir centros de datos, comprar un montón de servidores, implementarlos, porque obviamente eso pues requiere una gran inversión, tiempo de implementación, configuraciones, expertos que se encarguen de hacer este tipo de implementaciones también, todo el soporte, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, las empresas están migrando a la nube, que les da una gran flexibilidad. En cuestión de segundos vos puedes tener 10, decenas, de cientos de máquinas corriendo, cuestión de minutos, y utilizarlas bajo demanda, pagar únicamente por lo que se necesita, ¿verdad?
Si el día de hoy necesitas consumir varias máquinas virtuales o desarrollar una aplicación que va a durar únicamente 2 meses, pues lo haces, pagas por el tiempo que usas y listo, ¿no? No te quedas con esa infraestructura que se adquirió. Entonces, en fin, las empresas están cambiando bastante y eso también significa que las superficies de ataque pues cambian, ¿no? Se están ampliando. Ya no es necesario para atacar a una empresa, atacar a través de un equipo perimetral que tengan en la oficina, ¿no? Porque ya no es únicamente en la oficina donde se tiene información importante, sino que en otras superficies también es posible. Y a veces no solamente es posible, sino que es más fácil, porque a veces las empresas, la gran mayoría de las veces, pues tienen tal vez una buena solución perimetral, pero se van a la nube, ya sea que compran infraestructura como en Azure, AWS, Google Cloud, o ponen su correo electrónico en la nube. Sin embargo, no tienen ninguna seguridad, más allá de la que da el proveedor de nube, que es bastante básica, ¿no? Otro ejemplo es con los dispositivos móviles, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un dispositivo móvil y tienen un antivirus? Probablemente son muy pocas las personas, ¿no? Y a veces se descarga hasta un antivirus que es gratis, entonces pues no hace mucho, ¿no? Entonces las superficies pues cada día son más, cada día están menos protegidas, entonces obviamente es un target bastante atractivo para los delincuentes, ¿no? Y esto va muy de la mano con esto que se dice acá, que las amenazas se están incrementando. Y es claro que van a incrementar porque pues ahora tienen una superficie mucho más amplia y muchas veces mucho más fácil de penetrar. Entonces es normal que las amenazas incrementen día con día, ¿no? Cada día son más complejas, cada día pues hay mayor cantidad de amenazas y los presupuestos también cambian, ¿no? Y este tema de los presupuestos tal vez va muy de la mano con el tema de nube que les comentaba, ¿no? Ya no es necesario, como les decía, crearse un data center y todo el costo que esto conlleva, ¿verdad? Adquisición de servidores, implementación, etcétera, ¿no? Ahora las empresas se están enfocando más en la parte operativa y pagar pues por algo que les dé un resultado a corto plazo, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el cambio que se ha visto recientemente en los últimos años y pues obviamente la idea es que evitemos que los atacantes, los delincuentes, pues tomen ventaja de esto, ¿no? Y eso es una estadística bastante importante. 90% de las organizaciones no está preparada para los ataques de hoy en día. Es un número bastante amplio, ¿no? 90% de las organizaciones no está preparada para las amenazas, los ataques de hoy en día, ¿no? Y eso se da, como les decía yo a ustedes anteriormente, que pues las tecnologías de malware hoy en día son bastante accesibles para cualquiera. Hoy en día tenemos diferentes tipos de delincuentes también, ¿verdad? De personas que son medio juniors, que están empezando a aprender, grupos organizados y hasta empresas muy grandes que tienen CEO, tienen gerentes financieros, de talento humano, y tienen pues un ejército de personas con bastante experiencia, y son empresas obviamente muy organizadas que tienen pues como fin poder vulnerar algún tipo de organización y pues hacer lucro de este tipo de ataques, ¿no? Otro problema es que pues las empresas no pueden a veces llevarle el ritmo a estas amenazas, ¿no? Porque estamos viendo que cada día hay pues muchísimo más amenazas, cada día son más complejas. A veces las empresas tienen que lidiar con muchísimos retos más allá de la seguridad. La seguridad es importante, pero obviamente el negocio es más importante y hay otro tipo de prioridades a veces, ¿no? Entonces a veces las organizaciones no pueden llevarle el ritmo a este tipo de amenazas y de ahí digamos de que toman ventaja los delincuentes para poder penetrar a las empresas, ¿no? También pues atacan diferentes debilidades en toda la arquitectura que se tiene. Creo que lo comenté ya también varias veces. Ya los delincuentes no siempre van directamente al perímetro, a la IP pública que tiene una organización en específico, porque la realidad es que hoy en día todas las empresas tienen un equipo de seguridad perimetral, unos mejores que otros, unos mejor configurados que otros. Algunos tienen más características o más features de seguridad,
otros menos, pero al menos se tiene algo, ¿no? En muchas otras áreas donde se tienen datos, no se tiene nada muchas veces. Entonces, de ahí que es importante este número. 90% de las organizaciones no están preparadas para los ataques de hoy en día, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito de los retos. Este es el mundo de un CISO. Un CISO, como saben, pues es la persona responsable de la seguridad de la información de alguna compañía, alguna organización. Tienen obviamente muchísimos retos, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, uno de los retos, es identificar los riesgos a los sistemas, a la información, a los procesos. Todo esto lleva pues como tal un proceso bastante exhaustivo para entender, por ejemplo, qué assets tenemos, cuántos servidores tenemos, qué criticidad tienen cada uno de ellos para el negocio, qué prioridades, qué protecciones tienen. Y en base a eso, pues empezar a entender cuáles riesgos se tienen, ¿verdad? Se necesita obviamente pues desarrollar, implementar protecciones en caso de que sean necesarias y no simplemente poner protecciones por poner protecciones, ¿no? Obviamente es más importante proteger un activo crítico que le genera dinero a la organización versus algún otro activo que tal vez pues, es importante, pero tal vez no tanto. Entonces, es importante toda esa estrategia de análisis de riesgos para obviamente proteger principalmente lo que es más importante para el negocio, ¿no? Se necesita pues estar monitoreando, detectando, analizando eventos, y ese también es uno de los retos, porque pues a veces se tienen 5, 6, 7 o hasta más fabricantes o soluciones de seguridad. Entonces vas a necesitar un ejército de personas que estén revisando esas pantallas, ¿verdad? A veces las empresas lo que hacen es adquirir un SIEM, que es otro sistema más que se encarga de colectar todos los logs que generan los sistemas y generar alertas, ¿no? Pero al final del día es otro sistema más que hay que mantener, que hay que configurar. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no? La parte de monitoreo y de detección. Y a veces los ISOs se quejan mucho de que tienen sistemas que generan muchísimas alertas, pero que no tienen la capacidad de prevenir los ataques, ¿no? Y ese es también el enfoque que tienen algunos fabricantes de simplemente generar alertas, detectar ataques. Sin embargo, no están a veces enfocados en la parte de prevención, ¿verdad? Que es ir un paso más adelante y prevenir un ataque, ¿no? Obviamente, cuando se detecta un ataque, pues hay que responder al mismo para minimizar el daño que pueda ocasionar, ¿no? Y hay diferentes tipos de amenazas, como ustedes saben, algunos que pues se encargan simplemente, como los cryptominers, de consumir recursos en los servidores, en los desktops, laptops, etcétera. Y hace que a veces los sistemas sean más lentos, pero pueden seguir operando, ¿no? Hay otro tipo de amenazas que encriptan como tal las máquinas completamente, los servidores, y pues es imposible continuar trabajando, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de ataque que se tenga, si es un ataque de DOS, de ransomware, cryptominer, etcétera, pues hay que responder a este ataque y hay que responder de la forma adecuada. Y cuando vamos a responder de la forma adecuada, pues ya entra otro proceso adicional que se llama incident response o respuesta a incidentes, ¿no? Que nos dicta a nosotros cierto tipo de pautas y el paso a paso que se debe seguir cuando tenemos una amenaza en específico, ¿no? Y de último se muestra acá la parte de recuperación, ¿verdad? En caso de que pues hemos sido atacados, hay que evaluar cuál ha sido el daño y pues ver cómo se restaura la operación, ¿no? Entonces, ese es el mundo de un CISO, son muchísimos los retos y pues la idea acá es ayudarles a las empresas a que estos retos no sean tan complicados, ¿no? Cuando tenemos muchos vendors de seguridad, eso es un número 25, hay empresas que tienen más vendors de seguridad, pero 25 es un número de una organización grande, obviamente. Recordemos que cuando estamos hablando de soluciones de seguridad, no estamos hablando únicamente de un equipo perimetral, ¿no? Las empresas más maduras, pues, tienen un análisis de riesgos, entienden cuáles son sus debilidades y pues tienen todo un proceso que empiezan a aplicar controles para proteger sus activos, su información, y se empiezan a llenar de muchos vendors de seguridad, ¿no? Y cuando hablamos de vendors de seguridad, pues podemos hablar de vendors de antivirus, de Web Application Firewall, del firewall perimetral, el IDS, el IPS,
seguridad para el correo electrónico, el anti-spam, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas a veces empiezan a llenar de muchísimas soluciones de seguridad. Y aquí les muestro, por ejemplo, una imagen que muestra, por ejemplo, los diferentes fabricantes de seguridad que existen para diferentes soluciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, acá de la parte de seguridad, web security, endpoints, toda la parte de riesgos, de cumplimiento, nube, IoT, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues las opciones para una organización son muchas. Cuando usted necesita una solución de seguridad y va al mercado, pues va a encontrar una gran variedad de vendors que les puede dar una solución, ¿no? Entonces, cuando no se hace de una forma inteligente, cuando no se tiene una estrategia adecuada, pues la empresa termina teniendo un montón de vendors de seguridad. ¿Y eso qué significa? Como se mostraba aquí en este caso anterior, 25 vendors. Pues eso significa que ustedes van a tener que tener muchas personas administrando estas soluciones, ¿no? Y eso significa no solamente pagar mensualidades de los salarios de las personas, sino también capacitación, la parte de monitoreo, en fin, son muchos los gastos que se tienen que hacer pues para poder administrar una seguridad que tiene una gran cantidad de fabricantes de seguridad, ¿no? Esto es un survey que se hizo hace poco. Se le preguntó a los CISOs qué pensaban sobre los ciberataques en los últimos 3 años. La gran mayoría, el 91%, pues piensa que cada día son más y más sofisticados, ¿verdad? Y eso es una realidad debido a algunos eventos que sucedieron recientemente, 2017, 2018. Por ejemplo, hubieron un par de herramientas bastante poderosas que se fugaron de la NSA y el FBI. Fueron herramientas elaboradas obviamente por el gobierno de Estados Unidos. Ustedes se podrán imaginar, digamos, no solamente el capital económico que se puede, o el dinero que se le puede invertir en una herramienta para hacer ataques a sus enemigos, sino pues todo el talento humano, la tecnología que se tiene, son obviamente herramientas bastante poderosas. Y hoy en día el hecho de las ciberarmas también es una realidad, ¿no? Existen gobiernos que desarrollan armas, así como se desarrollan, no sé, pistolas, rifles, tanques, helicópteros, todo ese tipo de armas, pues también se desarrollan armas de ciberseguridad, bueno, para hacer ciberataques, ¿no? Y también se comercializan. Eso es una realidad que se tiene hoy en día. Y obviamente esta arma que les comento, que se fugó de la NSA hace 2, 3 años, pues se puso en el dark web. Entonces, pues mucha gente tiene acceso, ya tuvo acceso a este software y lo desarrolló para crear, por ejemplo, algún tipo de amenaza como el ransomware, que fue elaborado a partir de este tipo de herramientas. Y hay un montón de herramientas más que se elaboran, ¿no? Otro tipo de amenazas que se elaboran a partir, por ejemplo, de este ejemplo que les doy, ¿no? Esos son normalmente llamados lo que son ataques de día cero, porque son amenazas que se elaboran y no existe como tal alguna herramienta que tenga la capacidad de prevenirlo, porque es algo completamente nuevo. No sé si ustedes saben cómo funciona el antivirus, pero una de las formas en las que funciona es a través de firmas, ¿verdad? Y si usted obtiene un documento, por eso un documento PDF, por ejemplo, que es malicioso, es un ataque de día cero, pues para el antivirus eso es algo completamente desconocido, no tiene ninguna reputación del mismo y pues no lo va a ver como una amenaza, ¿no? Hay otro tipo de motores que se integran adicionalmente en el antivirus para pues poder prevenir cierto tipo de amenazas, pero la gran mayoría de las veces un ataque de día cero, la única forma de detectarlo es a través de otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, importante mencionarles este dato que me parece interesante. Más del 91% de los CISOs piensan que los ataques se han hecho muchísimo más sofisticados, ¿no? Vamos a ver. 98% utiliza de 2 a 40 diferentes fabricantes, ¿verdad? Y obviamente, pues esto es un gran reto que les mencioné hace un par de slides. Obviamente, poder administrar todos estos vendors es un reto. También se los mencioné, ¿verdad? Eso significa que vas a necesitar más personas, personal capacitado, que también es un gran reto, ¿no? Hoy en día tener personas
expertas en el área de ciberseguridad es bastante retador para cualquier tipo de organización, ¿no? No se encuentra en la calle muchas personas que tengan un buen conocimiento o que sean expertos en diferentes áreas de ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad como tal es un área bastante extensa, pero la realidad es que pues hay muy poca gente experta en esta área, ¿no? 69% de estos CISOs piensan que tener menos vendors de seguridad pues van a mejorar la seguridad. Entonces, estos son los retos. Digamos, el riesgo como tal está incrementándose muchas veces en los negocios porque se tienen soluciones viejas, a veces que no tienen la capacidad de hacerle frente a las amenazas del 2020, 2020 y en los años posteriores, ¿verdad? A veces se tiene una solución que es un firewall, un IPS, por ejemplo, es una solución básica, se le puede llamar un Next Generation Firewall, y no tiene la capacidad, por ejemplo, de hacerle frente a los ataques de día cero que se ven hoy en día y otro tipo de amenazas, ¿no? Entonces, obviamente el riesgo en los negocios se incrementa debido a estas soluciones viejas. Obviamente se tienen que proteger nuevas tecnologías. No se tienen recursos económicos, porque también pues, es importante mencionarlo. Ya mencioné el tema de recurso humano y entre otros recursos adicionales que son necesarios pues, para poder tener realmente un negocio seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a esto? Obviamente es importante una estrategia como tal, más allá de simplemente empezar a comprar productos e irnos a la matriz que les mostré anteriormente con un montón de fabricantes que dan respuesta a diferentes mercados. Como les mostraba, teníamos web security, firewalls perimetrales, endpoint, IoT. Para todo va a haber un proveedor que les brinde seguridad. Pero más allá de eso, es importante una estrategia que les ayude a ustedes a tener una arquitectura de ciberseguridad que les ayude a prevenir los ataques, ¿verdad? Y eso es muy importante. La parte de prevención, esa palabra es sumamente importante porque a veces, como les comenté también, ciertos fabricantes están muy enfocados en la parte de detección. La detección es importante saber cuando algo está pasando, pero más allá de eso, pues también poder prevenirlo, obviamente, ¿no? Entonces, Checkpoint lo que tiene es básicamente una arquitectura, más allá de productos, soluciones, pues tiene una arquitectura completa que va muy alineada a una estrategia de ciberseguridad que tienen las empresas. Todas las empresas que tienen una estrategia ya definida, pues pueden hacer uso de este tipo de arquitecturas porque el enfoque de esta arquitectura de ciberseguridad es básicamente ayudarle a los clientes a asegurar la organización. Checkpoint no es una organización que se encarga de vender un par de cajas para el perímetro, por ejemplo, o una solución para endpoint. Si bien es cierto, es parte del portafolio, el enfoque de Checkpoint es esta arquitectura que se llama Checkpoint Infinity y el enfoque de esto es ayudar a los clientes a asegurar la ciberseguridad de la organización, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de esta arquitectura que se llama Checkpoint Infinity y es bastante interesante porque tiene un principio súper importante que ataca muchos de los riesgos o de los retos que vimos en los slides anteriores. Allá abajo vemos que se dice R80, seguridad consolidada. Y básicamente la arquitectura de Checkpoint Infinity está enfocada en que desde un único punto, desde una única consola, las empresas puedan administrar la seguridad, la ciberseguridad de toda su organización. No es una consola para administrar únicamente un par de equipos en el data center o en el perímetro, ¿no? O una consola para administrar los endpoints que brindan seguridad. Perdón, un software para brindar seguridad a los endpoints, ¿no? Sino que es una consola que administra como tal todos los elementos necesarios para poder asegurar a la organización de una forma completa, ¿no? Esa es básicamente la arquitectura. Vamos a analizarlo un poquito más a detalle, más allá de la parte de administración consolidada, pues tenemos diferentes bloques, ¿no? Ahí arriba a la izquierda vemos, por ejemplo, lo que dice Cloud. Checkpoint, por ejemplo, tiene un portafolio bastante extenso,
para brindar protección a lo que son aplicaciones SaaS como Office 365. Tiene una seguridad nativa bastante limitada. Protege, por ejemplo, ambientes de infraestructura en la nube, como lo que es Azure, AWS, Google Cloud, y diferentes tipos de arquitecturas de nube, ¿verdad? Hoy en día tenemos, pues más allá de tener una máquina virtual en la nube, pues tenemos unas arquitecturas diferentes que son serverless, que funcionan en base a funciones. Tal vez no voy a entrar en mucho detalle en ese aspecto, pero básicamente la arquitectura para tener una aplicación hoy en día, pues es muy diferente a la que se tenía hace 3, 4 años, ¿verdad? Tenemos la parte de red abajo a la izquierda. Cuando hablamos de red, estamos hablando del perímetro, estamos hablando de las sucursales, estamos hablando del centro de datos. Tenemos la parte de móviles también. Obviamente tenemos soluciones para asegurar lo que es iOS, Android, asegurarnos de que las empresas, de que los empleados puedan tener acceso a los recursos a través de dispositivos móviles de una forma segura. La parte de IoT, que también es súper importante, porque cuando hablamos de IoT estamos hablando de cosas que tienen una IP, ¿verdad? Y aquí hablamos de diferentes industrias también, ¿verdad? Y todo lo que es salud, la salud moderna hoy en día pues tienen dispositivos que tienen una IP, que se administran de forma centralizada, que se actualizan. Tenemos todo lo que es, por ejemplo, redes industriales, las redes eléctricas, aeropuertos, diferentes industrias que hacen uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Y obviamente, si estos dispositivos no están asegurados de la forma adecuada, pues esto es un gran riesgo, ¿no? Porque el impacto de que esta red o estos dispositivos dejen de funcionar, pues puede significar que se deje de generar electricidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de tener la producción o la generación de electricidad? Obviamente es un impacto bastante importante, ¿no? Y pues ahí al final a la derecha tenemos una parte de endpoints, donde también se tiene una solución para asegurar este tipo de dispositivos, ¿no? Todo lo que son laptops, desktops, etcétera. Entonces, básicamente, la arquitectura lo que ayuda es a simplificar drásticamente toda la parte de administración y de operación, ¿verdad? Porque de una única consola, pues se puede administrar la ciberseguridad que se tenga en la organización y se puede monitorear también, ¿no? Solamente esto reduce muchos costos, por ejemplo, el capital humano. Ya no se necesitan tal vez tantas personas especialistas en un montón de tecnologías y que los administren, ¿verdad? Ahora tenemos una única consola, pues podemos tener menos personas. También la capacitación es menor, ¿verdad? Una vez que se conoce cómo funciona esta solución, pues desde aquí ya vas a administrar todo, entonces no vas a tener que estarte capacitando en un montón de tecnologías, etcétera, ¿no? Y la parte de visibilidad también, ¿no? Si tenemos un único punto donde vamos a ver los eventos que están sucediendo, pues obviamente vamos a poder responder más rápido a ellos, ¿no? Si tenemos 7, 8 diferentes consolas, es muy probable que ni siquiera nos demos cuenta de que algo pasó. Y si nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta meses después, ¿no? Entonces ya no hay mucho que hacer. Y el último punto de esta arquitectura es que está muy enfocada en la parte de prevención, ¿no? Todos los productos que tienen Check Point, pues están enfocados en prevenir los ataques. ¿Okay? Entonces, ese es básicamente el valor que les venía comentando. La parte de prevención de amenazas, la parte de visibilidad y postura de amenazas. Toda la parte de automatización, algo que no les comenté, fue la parte de Threat Cloud, que es una nube de ciberinteligencia, de inteligencia de amenazas, que nos ayuda, por ejemplo, a entender las amenazas que aparecen todos los días, ¿no? Y si hoy en día un cliente en cualquier parte del mundo detecta un nuevo ataque de día cero, por ejemplo, fue atacado y tiene una solución de Check Point que ayudó al cliente a prevenir esa amenaza, esa información se va a la nube Threat Cloud y esa nube a su vez alimenta al resto de clientes a nivel mundial, ¿no? Entonces se comparte información de inteligencia, ¿no? Para poder prevenir este tipo de ataques. Y toda la parte de Total Cost of Ownership, pues también es importante. Varios slides mencionamos el tema de costos y es importante pues tener claro que una arquitectura que forme parte de una estrategia como tal, pues les va a ayudar a los clientes a reducir el TCO, ¿no? Check Point pues realmente es el único fabricante hoy en día que tiene la capacidad de darle
diferentes tipos de soluciones a los clientes para diferentes ambientes, ¿no? No somos una empresa que se encarga de crear firewalls perimetrales. Eso fue hace 25 años cuando los inventamos. Hoy en día, pues, al ser tal vez la organización o la empresa más antigua y la que más experiencia tiene en el mercado, pues hemos podido desarrollar un portafolio bastante grande y que está muy alineado a una estrategia, más allá de simplemente productos, a una estrategia que se puede ver visualmente, por ejemplo, en la arquitectura de Checkpoint Infinity que demostré anteriormente, ¿no? Vamos a ver, Checkpoint como tal, más allá de tener soluciones, las cuales el cliente puede adquirir, si un cliente quiere simplemente una solución para los endpoints, pues la puede comprar, obviamente, ¿no? Pero también tenemos algo que se llama Infinity Total Protection, que es un modelo que le ayuda a los clientes a decir, no, mira, tengo 300, 400 usuarios, o 5,000, o 20,000, el número que sea. Y en base a la cantidad de usuarios, y entendemos un poquito cómo es la arquitectura del cliente, le podemos brindar una solución llamada Infinity Total Protection que se encarga de protegerle absolutamente todo al cliente, ¿verdad? Eso va a incluir todo el hardware que sea necesario, todas las máquinas virtuales, todas las soluciones que se necesiten para nube, ya sea en su correo electrónico, en Azure, en AWS, parte de consultoría, capacitación, respuesta de incidentes, soporte, en fin, es básicamente un modelo que ayuda a las empresas a asegurarse de una forma muy rápida y de forma completa, ¿no? Básicamente, eso es lo que quería mostrarles yo el día de hoy. Traté de acelerar un poquito el paso. Sé que esta es la última sesión y quería que tuvieran bien claro, pues, quién es Checkpoint. Y más allá de quién es Checkpoint, que entendiéramos, pues, cuáles son los retos que se tienen hoy en día para, pues, poder asegurar de una forma adecuada una empresa y cómo Checkpoint responde o brinda una solución a estos retos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, esperaremos, ingeniero, a ver si de la parte de la audiencia tiene alguna consulta en este momento. Okay. Vamos a ver si las personas de audiencia tienen alguna consulta. Les vamos a pedir que nos la dejen en el chat a esta hora para poder darle lectura a todas esas consultas en este momento. En tanto, ingeniero, también queremos comentarle que realizaremos la rifa de un equipo en esta hora, así que para que vaya pensando en una pregunta que le pueda hacer a la audiencia, a toda la gente que está participando, recuerde estar pendiente porque estamos realizando rifa de premios en cada una de las sesiones. Vamos a invitarles a quienes están activos a que realicen alguna consulta respecto al tema. Tenemos la primera pregunta y nos dicen Checkpoint posee WAF. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, correcto. Sí, correcto. Nosotros tenemos WAF, tenemos un Web Application Firewall. Tenemos un par de sabores. Hoy en día, digamos, para el ambiente de nube, un WAF tradicional, pues no hace mucho sentido. Tiene muchas limitantes debido a que la arquitectura de las aplicaciones modernas, que son serverless, pues, pues no permiten que un WAF tradicional pues, pueda funcionar en la nube, ¿no? Entonces, para eso tenemos una solución que se llama Web Application and API Protection. Y para lo que es, por ejemplo, un centro de datos on-premise, que sea necesario, pues también tenemos una solución WAF. Correcto. Tenemos otra consulta. Arosman Aguilar dice, ¿cuánto es el tiempo de aplicación en una empresa? El tiempo de aplicación. No sé a qué se referirá con el tiempo de aplicación. No sé si se refiere como a crear una aplicación o... O probablemente sea cuánto es el tiempo de validación que pueda tener este tipo de trabajos en una empresa. Perdón, ¿cuál es el tiempo de aplicación de qué? En una empresa. Sí, a mí no me queda clara la pregunta. Ok, vamos a pedirle, por favor, a nuestro amigo Arosman Aguilar si puede realizar la pregunta de una manera más clara para que el ingeniero pueda darle respuesta.
Ya lo tenemos, dice, ¿cuánto es el tiempo de implementación, ingeniero? Bueno, de igual forma, hay muchas tecnologías y pues todas tienen un tiempo de implementación diferente, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, hoy en el ambiente nube, por ejemplo, es muy rápido pues poder crear una aplicación. Por ejemplo, usted se mete a Azure, a AWS o cualquier nube y en cuestión de 10 minutos puede tener 100 máquinas virtuales corriendo, ¿no? Si usas un comparativo de cuánto te tomaría tener 100 máquinas en tu centro de datos, por ejemplo, pues obviamente eso va a tardar semanas, meses para la adquisición de los equipos, que lleguen, conectarlos, habilitar la conexión con la red, etcétera, ¿no? Pero varía mucho de la tecnología que estamos hablando. Daremos paso a la siguiente pregunta y dice si esta aplicación funciona paralela a la seguridad, perdón, nativa de Windows. Sí, correcto. Cuando estamos hablando de seguridad nativa, ya sea en un endpoint, como una laptop, o incluso en ambientes de nube, ya sea Office 365, Azure o cualquier tipo de seguridad nativa, nosotros como tal podemos trabajar sin ningún problema como una capa adicional, ¿no? La realidad es que, digamos, si hablamos del tema de Windows, eh, pues para nadie es un secreto que hay muchas vulnerabilidades, ¿no? Y es un reto, pues que tener una solución, pues, con una seguridad nativa, pues pueda ser efectivo, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad nativa, por ejemplo, si usted compra una máquina de Windows 10, por ejemplo, y no le pone ninguna seguridad adicional, pues obviamente hay un gran riesgo de que tenga algún tipo de afectación. Lo mismo pasa con los dispositivos móviles. Si usted tiene un dispositivo móvil y no tiene una seguridad adicional, es muy probable que algo le pudo haber pasado allá, ¿no? Tenemos otra pregunta, ingeniero, y Kenny Williams consulta si se puede aplicar Checkpoint en los servicios de nubes. Sí, claro, correcto. Checkpoint como tal tiene un portafolio bastante extenso para lo que son diferentes tipos de ambientes de nube, ya sea SaaS o sea IaaS. Correcto. Okay. Trabajan con Linux, dice. Sí, trabajamos con Linux para lo que son endpoints. Tenemos una solución para proteger ese tipo de sistemas operativos también. Excelente. Vamos a dejar por el momento el tema de las preguntas porque realmente son muchas y el tiempo es bastante corto, así que me gustaría pasar a la dinámica. Ingeniero, estamos premiando a la gente que se está conectando con nosotros en cada una de las sesiones y me gustaría que realice 2 preguntas. Esta vez vamos a premiar a 2 de las personas que han estado pendientes. Le daremos paso a quienes aún no han ganado. Así que para quienes están pendientes, los premios son un mouse de Logitech y también tendremos un parlante Argon, así que pendientes. Ingeniero, le dejo el espacio a usted para que pueda realizar 2 preguntitas. Ok, voy a hacerlas bastante sencillas. Que me digan, por ejemplo, cuáles son 2 retos de los CISO hoy en día. Okay. Dos retos. 2 retos, exacto. ¿Cuáles son 2 de los retos a los cuales se enfrentan hoy en día los CISO? Sacaremos 2 ganadores, ingeniero, así que puede realizar otra pregunta también. Ok, perfecto. Entonces, la otra sería porcentaje aproximado. Yo lo dije, pero porcentaje aproximado de las empresas que no están preparadas para, digamos, las amenazas de hoy en día. ¿Qué porcentaje de empresas no están preparadas para las amenazas de hoy en día? Bueno, así que pendiente, si usted tiene la pregunta, si ya tiene la respuesta, puede realizar su comentario a la sección de chat y nosotros vamos a darle lectura. Obviamente la vamos a corroborar con usted, ingeniero, para que nos diga si está correcta o no. Tenemos muchos mensajes, vamos a responder la primera y dice Jeremías Plata, prevención y seguridad. A su primera pregunta, ¿eso está correcto? No, la parte de prevención sí, pero la seguridad está muy obvia, ¿no? O sea, sí, obviamente el trabajo del CISO es la seguridad, pero no es un reto, es parte de su trabajo. Bueno. La prevención sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle paso entonces a otra. Recuérdenos la primera pregunta, ingeniero. 2 de los retos de los CISO. 2 de los retos de los ISOs. Así que esa es la primera pregunta. Y en la segunda pregunta tenemos varias respuestas.
Sharon Colomer dice 90%. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Excelente. Entonces, Sharon Colomer es la ganadora o el ganador de uno de nuestros premios el día de hoy. Y Yadira Medina dice prevención y detección para su primera pregunta. No. Todavía no le convence. Ok, vamos. Arosman Aguilar, prevención y mejores motores. No. Tampoco. Ok. Fabio Antonio, prevención y eficiencia. ¿O está muy obvio todavía? Está muy obvio, sí. Algunos de los retos que yo mencioné. Alberto Antonio Soto menciona responder a todos los ataques y minimizar daños. Yo creo que esa sí podría ser la respuesta. Ok, entonces Alberto Antonio es el ganador de nuestro segundo premio. Gracias, ingeniero. Gracias también a la gente que estuvo pendiente. Eso ha sido todo por el primer día de feria de la 15ª Tecnológica 2020. Pendientes porque mañana traemos muchísimas sorpresas y, por supuesto, más conocimientos para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.